de los no la va a opositores, cumplir. ¿no? Máximo. Preguntarle primero si Kirchner usted y Juan ratifica Marino ahora. en esta reunión esas declaraciones. Y segundo, si usted y el gobierno reconoce que eso va a generar una judicialización masiva con muchísimas personas que van a ser afectadas por esa decisión. Hay mucha tensión y que de dentro del pleno derecho Congreso, van a recurrir a los tribunales para obligar al gobierno a cumplir con la ley. La tercera pregunta es, ¿qué están haciendo ahora para que la ANDIS funcione? En el sentido de que de la ANDIS dependen las pensiones para las personas con discapacidad, el incluir salud, que es el programa que les garantiza los medicamentos, los tratamientos. Ustedes hicieron una intervención acá a cargo de Lugones en general y específicamente de Vilches como interventor. Ellos tenían que venir ayer a la a la reunión conjunta de las comisiones de discapacidad y de salud. No vinieron, entonces le tengo que preguntar a usted qué están haciendo para que efectivamente funcione como tiene que funcionar la ANDIS y se ejecuten sus programas. Y le hago una pregunta muy específica porque nos lo trasladaban en estos días los prestadores para personas con discapacidad que nos decían que como Vilches todavía no tiene firma, administrativamente hablando, no se están desembolsando los fondos de financiamiento mensuales que necesitan esos prestadores para poder garantizar las terapias y que eso está poniendo en riesgo la continuidad de las terapias para personas con discapacidad. Entonces, preguntarle si usted está al tanto de esta situación y cómo van a hacer para resolverla en lo inmediato. Estamos hablando de la salud y la vida de personas con discapacidad. Día raro, ¿eh? Dólar oficial 1375 también, ¿eh? Sube de a poco. Con una cosa que le pregunté por escrito, usted respondió. Yo le preguntaba cuántas caravana altas violenta hicieron del a las presidente pensiones no contributivas por invalidez laboral, y en la respuesta que usted me transmitió en el informe escrito, la causa de corrupción decía que seguían dando altas más importante detectada en el gobierno. Un número, el gobierno ya tiene casi 2 años de ejercicio. Le vuelvo a preguntar, ¿usted nos puede decir cuántas altas se dieron? Porque ustedes se jactan de haber dado de baja más de 110.000, pero también las personas siguen teniendo el derecho a tener una pensión por sufrir una discapacidad. Y lo que denuncian las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad es que no se están dando altas. Y lo último, señor jefe de gabinete, la última pregunta, y con esto termino, es si usted ratifica o rectifica la información que circula ahora en medios de comunicación acerca de que el gobierno estaría preparando un decreto o una resolución para que la ANDIS deje de tener autarquía económica financiera y personería jurídica propia y pase a ser absorbida dentro del Ministerio de Salud. Algo que hicieron parecido con el Instituto Nacional del Cáncer. Nos preocupa mucho. Semana política, ¿eh? Porque cuando con el Ministerio 10 días de para la Desarrollo elección Social provincial lo subsumieron el Ministerio de Capital Humano, en realidad lo que hicieron es desmantelarlo. Entonces vemos que hay un riesgo fuerte. El gobernador de la provincia ahí hablando en Pilar, el presidente en Loma de Zamora y estos diputados, el jefe de gabinete dando respuestas. Mucho más masivamente las pensiones que desmantelen la ANDIS. Señor jefe de gabinete, señor presidente, nuestra principal preocupación acá es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, él va a hacer... No, presidente, me parece que sería bueno contestar alguna de las cosas, porque si no, en el hilo se pierden muchas de las cosas que se dicen. Disculpe, jefe, si están de acuerdo va a contestar en la primera etapa de las preguntas y después seguimos con el resto de los oradores. A ver, diputado Martínez. Sí, presidente. Nosotros acompañamos la propuesta del jefe de gabinete, no tenemos ninguna dificultad y esto demuestra que los informes del jefe de gabinete tienen una dinámica en el recinto que usted también como presidente debería contemplar. Gracias, presidente. Bueno, no entendí cuál es la dinámica. Bueno, no, porque es que hay algunas cosas que se plantean aquí que después me quedan como sin responder. Por ejemplo, una que acaba de decir recién el diputado Kirchner. Él mencionaba que, en primer lugar, comentarios que yo hice a fin del 2011, creo. Yo quiero decirle que a fin del 2011, no digo que no haya dicho algo sobre la economía en ese momento, pero también es cierto que en el año 2011 yo me fui del Banco Provincia y no continué trabajando para el gobernador Scioli en el segundo periodo. Eso para aclararlo, ¿no? Sintió culpas, pero le quería hacer una aclaración más. También, otro más. Que me parece importante. Claro. Porque estaba muy a favor de él Cristina. habla del ministro Caputo y de que si era funcionario de tal banco y que si esos bancos aconsejaban. ¿Le duele más lo que le dicen a eso que lo que pasa yo le quiero decir lo siguiente. En el país?
Como lo dije al principio, no sé si el diputado estaba presente, por ahí él se levanta, se va y después vuelve, pero se lo voy a repetir. En el año 2001, la deuda, el stock de deuda total consolidado en la Argentina, es decir, Tesoro más Banco Central, era de 144.000 millones de dólares. Hacia finales de 2023 llegó a 519.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda pública se elevó en 375.000 millones de dólares entre el 2001 y 2023. ¿Quién gobernó durante todo ese periodo? Eso quería que me pregunten. Exactamente eso quería que me pregunten. Exactamente eso quería que me pregunten. De este total. No, está bien, está muy buena la pregunta. De este total, el 83% lo tomó el kirchnerismo. Digo, para dejarlo claro, del 2001 al 2023, 519.000 millones de dólares. El 85% lo tomó el peronismo. Respuesta, Máximo Kirchner. A ver, disculpe, jefe del gabinete, por favor. A ver, está picante hicieron eso, la pregunta, está contestando. O sea, estuvo callado el jefe de gabinete mientras el diputado Kirchner preguntaba, le está contestando. Aunque no le guste la respuesta, esté bien o esté mal, tiene todo el derecho a contestar y ustedes tienen que escuchar en silencio con el mismo respeto. O sea, respeto es ida y vuelta. Después, si le da la palabra, de nuevo intervendrá el diputado Kirchner. Adelante, jefe de gabinete. Es bueno para organizar, y no lo interrumpa. Organizar con Karina, con Lule. Después de y acá todo también ese organiza muy bien. Brutal incremento de deuda entre el 2001 y el 2023, este gobierno, al que ustedes dicen que se recomendó el carry trade y toda esta historia, redujo por primera vez la deuda en 54.000 millones. Es decir, que aquella deuda que llegó a estar en 519.000 millones de dólares en diciembre del 23, hoy se ha reducido 54.000 millones y casi ¿Es todo falopa o me parece a mí? Las respuestas que dan. Uno dice una cosa, el otro otra. No. Es impresionante. Le voy a decir, yo no sé, la verdad que yo no sé los números que manejan ustedes a veces, porque, claro, escucho, no, que es verdadero, yo escucho muchas veces decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Escuché el otro día al presidente de la bancada de Unión por la Patria decir livianamente que este gobierno había endeudado a la Argentina en 100.000 millones de dólares. Por favor, si este gobierno tuvo superávit desde el primer mes de gobierno, no emitió desde el primer mes de gobierno, ¿qué endeudamiento puede tener? No seamos ridículos, por favor. No, el superávit lo podés tener lo mismo. Al fiscal primario lo tenés lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene la palabra. Hablando de financiero. No, bueno, las contestaciones, sí. Ni me acuerdo, quería contestar esta, que era una pregunta que me parecía muy importante. ¿Va a continuar, Guillermo, o seguimos con los oradores y contesta al final? Quiero ver alguna, a ver si me acuerdo alguna en particular. La está canchereando el jefe de gabinete, sí, bien, Tiene buena cintura. Esas son todas falsas. Todas falsas. Pero como siempre hace, la diputada Estrada dice un montón de falsedades, arma un videíto, después lo publica en las redes y con eso hace campaña política. Punto. Bueno, como ustedes, Franco, Todas las cosas que dijo, están no hay en la ninguna misma cosa demostrada. Saca todas las cosas de las redes y dice fulano de tal, dice que pagó a Mengano, que Pallarol, dice que le pidieron tanto. Todas cosas sin probar. No, ¿por qué? No me voy, estoy acá. Lo que sí dije, lo que sí le planteé al presidente, y ya pasamos, le dije, no me quiero pasar desde las 2:30 hasta las 20 horas. Pongamos un tiempo razonable, lo que sea. Che, ¿no puede laburar 8 horas? ¿Cuánto hora laburo un albañil? 4 horas, 12. 5 horas y ya voy por la quinta. Ah, mira vos, se queja porque hace 5 horas que está ahí, che. Tiene la
Imagínate si cobraran como un laburante. El diputado Santoro Está cerrado eso. me plantea, porque es interesante, ¿no? Es interesante analizar un poco el contexto. El día martes, creo que fue, de la semana pasada, aparecen estos famosos audios. A ver. Se comentan públicamente, por la noche, creo, en un programa televisivo. Vamos ahí con me trampa, entero yo de los audios. Al día siguiente, en un debate en este recinto, Se el le va la voz. diputado Santoro tenía armado un discurso perfecto y la denuncia presentada por el doctor Dalbón coincidía con el audio, con lo que dijo el diputado, con todo, estaba todo armadito, ¡pum!, se presentó también el mismo día miércoles. Bueno, ¿no? pero Clarísimo. Pero es raro. no, No es algunos difícil usan el aprovechan, término pereta, no está pero mal. no quiero utilizar términos que son... No quiero utilizar términos que son un poco peyorativos para una operación bien montada, ¿no? Mira vos, che, Lo picante, que quiero decir, me pregunta por las renuncias. Bueno, yo no sé, yo no le pedí la renuncia. Yo le dije al presidente que debía separarse del cargo al titular. Pero si es una mentira, ¿por qué lo separas? Del Andís. Pero Fundamentalmente porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto. Ah, No bueno. puede ser ¿Y que entonces? estemos en una situación donde un funcionario público aparece supuestamente en las redes y nadie clarifique nada. Le pido al presidente que saque un decreto donde se limiten las funciones de las cabezas del Andís. Si no estaba tan mal hecha la opereta, Franco. Es el segundo, ese que estaba debajo de... A ver, no dialogue, por favor, Porque usted mismo, diputado, usted mismo me planteaba, no sé si fue usted, perdón, pero alguien me planteó recién si estaba descabezado el organismo, si estaba funcionando. Bueno, perdón, usted. Le digo, bueno, no se puede descabezar el organismo. No, está funcionando. Hay un interventor que está trabajando y organizando la auditoría. Vamos, a ver. Entonces no era una opereta, Franco, hay una contradicción grande, Diputado, señor jefe, ¿va a continuar o seguimos con los oradores? ¿Lo quiere? Bueno, ya vino una parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, ¿lo dije bien? Bueno, usted me transmite, me está haciendo transmisor de la pregunta. Ok, los dólares a los que se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se giró una parte de los dólares importantes, si usted quiere le digo exactamente, no lo tengo acá presente, ahora con la firma, después de la primera revisión, se acordaron los 2.000 millones que quedaban pendientes para este periodo y todas esas sumas que se recibieron fueron para cancelar deuda del Banco Central. Bueno, ahí está el jefe de gabinete, Cámara de Diputados de la Nación. Diputado, uno de los principales implicados es el que habla ahí, diputada Martín Saracho, Menem, a presidente continuación el uso de de la la Cámara, palabra. obviamente. Y está todavía Diputada Saracho, llevando adelante la sesión. tiene que hablar la diputada Saracho. Le cedo la interrupción al diputado Bueno. Máximo. Sí, diputado. Gracias, señor presidente. No, primero, yo la apreciación que hice no era el lugar que trabajaba en el 2011, entiendo que era Daniel Scioli, entonces en el VAPRO, sino que hacía una apreciación de cómo usted veía la economía y tiene todo el derecho a cambiar. Solo quería recordar eso. Por otro lado, no le pregunté la tira de la deuda 2001 a 2023, que habría que ver muy bien cómo es, porque usted tiene que recordar que en el 2013 recibe el país en default. Por ahí no se recuerda. También puede recordar quién afrontó y pagó los bodenes, que significaban los ahorros de los argentinos y durante qué gobierno sucedió eso. Y la verdad que yo le hice otra pregunta. La pregunta que le hice, ¿cuál es la política económica para afrontar los vencimientos que hay el año que viene en el frente externo? La otra fue, por ejemplo, Fondo Monetario, ¿cuánto ingresó, cuánto egresó? O también podría decirle cuáles son las políticas de turismo que van a implementar para dejar de tener el déficit que tiene entre la emisión y la recepción
en el turismo. Nada más. Pero si vamos a hablar de la economía, de la deuda, quiero recordarle a muchos presentes que el ministro Duhovne, el señor presidente Macri, dijo que recibió un país extravagantemente desendeudado. Nada más, la pregunta es, Frente Externo 2026, Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Diputado Kirchner. Señor jefe de gabinete, para continuar con la dinámica que tiene su visita, vamos a continuar con la lista de oradores y preguntas. Tiene la palabra la diputada Saracho. No hacemos más interrupciones, pues nos estamos excediendo del tiempo. Adelante, diputada Saracho. Gracias, buenas tardes. Yo la verdad que voy a ser muy concreta. Lo que quiero preguntar es si con Capital Humano está pasando lo mismo, si se están robando la plata de los alimentos. Y lo digo porque hace 1 año y medio que estamos pidiendo que nos den las auditorías que hicieron en los comedores. Me acuerdo que Pasos había dicho que el 50% de esas auditorías no existían. Y eso era un argumento para no darle alimento a los comedores. Bueno, yo presenté pedidos de informe, donde claramente no lo presentó el Ministerio, y lo judicializamos. Y cuando está hablando la diputada Saracho, hay una la justicia digamos, no dio básicamente la razón. hay un pedido de información al jefe de gabinete, está de las 12 del mediodía. ¿Hay algo que le haya llamado la atención de todo lo que estamos escuchando o no? No, para mí, perdón. No, ¿sabes lo que me llama la atención? Sí, cuando uno mira la imagen, sí, el dólar a 1.375, uno sí, ve el Congreso, ¿no parece la sensación de parlamentarios discutiendo los problemas de la gente? No están y dando conectados a respuestas, eso. digo, No. entonces, y del otro lado ves la violencia en la calle, digo, esto no es sustentable. Sí, ¿no? sí, es cierto, es como una burbuja, se discuten cosas que no pasan. ¿Te escuchamos, Franco? No, me parece, en general me parece bastante... Nada, es un teatro que hay que hacer y se cumple con una norma, que es el jefe de gabinete, por constitución tiene que ir una vez por mes al Congreso, una vez va al Senado, una vez va al diputado, alternativamente. Y... ¿Pero querés que las preguntas fueron atinadas, que las respuestas son atinadas? No, yo creo que la gran expectativa que había acá era sobre qué va a decir sobre si el gobierno va a ordenarle finalmente a alguien del gabinete que hable o que sea vocero de la crisis que atraviesa a raíz de las escuchas. Fue mala la respuesta, Franco. Fue muy mala la respuesta. No alcancé a escuchar qué es lo que No, dijo, lo que dijo Franco era que era una operación, pero cuando le desmontada. preguntan por qué vos hiciste renunciar al titular del Andis, bueno, ahí no tuvo respuesta. Y bueno, no dijo por que los no le pidió audios. la renuncia, eso sí lo escuché. Si es una operación... Dijo que no le pidió la renuncia. Bueno, lo echaron, es lo mismo. Digamos, lo Pero echaron. no se la pidió él. Bueno, se la pidió el presidente, ¿quién se la va a pedir? No se la pide Lilia Lemoine, se la pide en superior. No, obviamente se la pide el O sea presidente. que los audios, alguien le dio credibilidad y que se la dio el propio presidente de la Nación. Es jodido. Bueno, yo soy muy crítico del manejo de crisis que ha hecho el gobierno de esta situación. Sí. Creo que es un pésimo manejo de crisis, un amateurismo realmente... Grave, ¿no? Sí, preocupante, ¿no? No tener un equipo de crisis para profesionalizar esto, ¿no? Y dejar que corra tanto y esperar a dejarse a la buena de Dios la expectativa de que la gente se olvide del tema y que en un momento pase. Para mí, intentaron con ese piedrazo que no pegó en Milei hacer eso. Para mí intentaron eso. Dejando eso de lado, yo lo quiero decir lo siguiente. Si el presidente, como fue anunciado, preventivamente separa un funcionario que explota lo que explotó, hay sospechas alrededor de él respecto de que hay pago de coima, que el 3, que el 8, que el 5, que el otro, que lo separe al funcionario, si es que él está implicado en eso o lo que sea, o está, de hecho está implicado porque los audios son a él, no me parece mal separarlo. Bueno, está bien, pero vos separaste a uno, no separaste a los tres que nombraba el audio. Separó hasta ahora, hasta el único que lo pescaron, al que le hicieron la camita, ¿no? Recién Marcela Qué verde Pagano, españolo, ¿no? Qué verde. Recién Marcela Pagano, la diputada nacional, acaba de decir, hay que cuidar a Milei de los nenes de papá. Hay que cuidar a Milei de los nenes de papá. Que sería en quiénes, supuestamente. Bueno. Que hay que ver... bueno, está bien, los Menem, será. ¿Serán los Menem? Menem. Hay que ver es muy probable. Bueno, hay que ver a quién se refirió. Sí, es muy probable. Pasa que ahí también entras en una cosita muy chica. Pagano se había enojado en un principio cuando entró al Congreso porque no le daban la oficina que ella quería. Digamos, estas son las discusiones que se dan en el Congreso. Ponemos el racito, dale, vamos. Y sobre Garrahan, la diputada Freites.
Como el tiempo es escaso, ministro Francos, buenas tardes. Quería hacer varias preguntas, algunas referidas a la agenda ambiental, que esperemos que no sea por el negacionismo que tiene el presidente con esta temática, que estén tan atrasados en la cuestión de cumplir, por ejemplo, con la tercera presentación del NCD, que responde al Acuerdo de París y que vienen bastante demorados. Esperemos que lo puedan hacer pronto, porque las respuestas dentro de las escritas fue bastante ambiguo y evasivo. Voy directamente al grano con una pregunta. Primero, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, quisiéramos saber, porque no ha sido respondido por escrito, efectivamente, cuánto es el monto que lleva recaudado y cuánto es el monto que lleva ejecutado, porque para nosotros es crucial que esos recursos sean invertidos en la provincia y podamos saber justamente qué proyectos han sido financiados y qué proyectos están en proceso de financiarse para promover justamente la inversión y el empleo en Tierra del Fuego. Y hablan de un 3%, ¿qué número, no? El 3% de asignación a gastos operativos, pero bueno, no sabemos sobre qué monto es ese 3%, porque si se invierte en gastos operativos y no hay una verdadera inversión en la provincia, la verdad que ese gasto resulta ineficiente. Lo segundo tiene que ver con el plan hogar, el plan justamente que reciben familias y hogares vulnerables para tener la posibilidad de una garrafa subsidiada, que ese plan, la verdad que hay poca información en el ANSES, sabemos que ha habido problemas, cobran atrasados, hay reempadronamientos que no se saben por qué son. La cuestión es que las familias tienen una enorme incertidumbre de cuándo les toca. Y un dato no menor, las garrafas siguen aumentando, por lo menos ya ha habido 3 o 4 aumentos a lo largo de este año y medio, y el subsidio sigue ahí, ¿no? Como el bono de los jubilados, no se actualiza. Y eso implica, porque además se perdió una posibilidad donde antes las provincias y la nación complementaban las ayudas para poder tener esta garrafa subsidiada, hoy es excluyente y muchas familias terminan yendo a los subsidios provinciales y son más altos y se van reencargando las provincias que ya están bastante castigadas con los recursos. Así que esa información, ministro, se la pido, si me la puede dar ahora y si no, por favor, que la responda por escrito. Y después quería hacer una consideración, antes que se me termine el tiempo, pero me parece muy importante. Usted hablaba de pacificar, ¿no? Y la verdad es que le quiero decir que el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente Milei, que como venimos diciendo desde hace mucho tiempo... Diputada. Bien, 2 segundos. Como venimos diciendo, hoy lamentablemente sufrió un hecho, ¿no?, de violencia, según denuncian muchos acá, en una caravana de campaña. Bueno, es la misma violencia que sufren nuestros jubilados todos los miércoles acá, lamentablemente, y realmente creo que esta situación tiene que ver con lo que vimos hoy, con lo que vemos todos los miércoles y con lo que vimos el otro día con una persona con discapacidad que la policía le sacó las muletas y le pegó en el piso. Gracias, presidente. Diputado Herrera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Disculpe que lo salte sin querer, se me pasó. No hay problema. Le pido una interrupción. Un segundo, la diputada Ginocchio, por favor. Sí. Un segundo. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Agradezco la presencia del señor jefe de gabinete. Su presencia enriquece la democracia. Mi pregunta está centrada en una cuestión cultural. Lamento que en el informe no se hayan hecho referencias a las políticas culturales y que está relacionada con el decreto 345, que fue rechazado por ambas cámaras y que, publicado en el boletín oficial, pero es concretamente sobre la situación de los delegados regionales. ¿Cuál es la situación de sus mandatos, de sus prórrogas vigentes dentro del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro? Fundamentalmente estos temas, mandatos, prórrogas y el accionar, porque la ley fija una importantísima función que tiene que ver con el fomento, el desarrollo, los jurados de selección, el
impulso del teatro independiente, entonces esa es la pregunta. Gracias. A ver, para volver a ordenarnos. Tiene que ordenar el bloque y pedir la palabra para hacer preguntas. Si no, son interrupción de interrupción para hacer más preguntas y más preguntas cuando hay un tiempo determinado. Entonces, eviten las valoraciones políticas y hagan la pregunta si se puede concentrar el jefe de gabinete y le puede contestar como corresponde. Si no, son 20, la mitad del tiempo son valoraciones y la otra mitad son las preguntas y encima se exceden. Avance nomás, diputado Herrera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete. En honor a la brevedad, vamos a ir directamente a la pregunta y alguna consideración política que podamos hacer. Pregunta, señor jefe de gabinete. ¿Se va a reconocer en algún momento se va a reconocer la deuda que se tiene con las provincias argentinas y en especial con la provincia de La Rioja? Le digo esto porque nosotros somos representantes del pueblo de la provincia de La Rioja, representantes del pueblo de la nación argentina y la verdad que esta pregunta, que por ahí tiene alguna tonada riojana, se está convirtiendo en un grito federal. Dos leyes, un proyecto de ley, una ley, una con media sanción que refiere al impuesto a los combustibles líquidos, otra ley que ya seguramente está en las manos del presidente de la Nación, que hace referencia al reparto de los aportes del Tesoro Nacional. La verdad que la situación de las provincias es bastante crítica. Hay una enorme discrecionalidad en el reparto de los fondos, porque se ha prorrogado el presupuesto nacional, hay una enorme discrecionalidad y las provincias, la verdad que sí vienen siendo permanentemente perjudicadas. La verdad que apelo a la brevedad, pero la verdad que me llama poderosamente la atención la negativa del gobierno nacional de omitir a las provincias argentinas, de no trabajar con las provincias argentinas. Hay una paralización de todo lo que es la vida de las provincias, señor jefe de gabinete, y que la verdad nos está perjudicando enormemente. No es casualidad que 23 gobernadores y un jefe de gabinete y un jefe de la ciudad se hayan puesto de acuerdo en sacar leyes para recuperar fondos que legítimamente le corresponden a las provincias. Es una pregunta que la verdad me gustaría, perdón la reiterancia, pero vengo de una provincia que está enormemente siendo castigada por parte del gobierno nacional. Me gustaría que haga una consideración respecto no solo de la provincia de La Rioja, sino de las 23 jurisdicciones. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana María Yani. No, perdón, la diputada Chaer. La salteé. Diputada Chaer. Disculpe. Gracias, señor presidente. Acá estoy. Bueno, voy a comenzar haciendo algunas consideraciones. Gracias, jefe, ministro de gabinete. Gracias por estar acá. Bueno, estamos a un año y medio de esta gestión de gobierno, atravesando una profunda crisis económica y social a la que se le suma una crisis institucional y política generada, que tiene en vilo a toda la sociedad argentina, ¿no? Producto del caso emblemático de corrupción del ex titular de la ANDIS y amigo y abogado personal del presidente Javier Milei. Los audios son claros, hablan de un retorno de una droguería argentina, la suizo-argentina, hacia a funcionarios de este gobierno y concretamente hacia la hermana del presidente Javier Milei. La primera pregunta que tengo para hacerle es ¿cómo puede explicar usted, señor jefe de gabinete, el crecimiento exponencial de más de 2.600%
en los contratos de concesión y contratación del Estado hacia la droguería, porque en un contexto inclusive de ajuste, es decir, en este año y medio se ajustó al Estado Nacional, despidiendo a más de 40.000 trabajadores del Estado, se ajustó salario, se ajustó a los trabajadores, se ajustó a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos del Garrahan, pero no se ajustó los contratos a esta droguería. Quiero contarles particularmente que de las 110.000 pensiones que se dieron de baja en la Argentina, 4.700 fueron de jujeños y jujeñas. Yo soy de la provincia de Jujuy. En estos días hemos visto denuncias y colas interminables de familias con discapacidad diciendo que nunca fueron informados de estas auditorías, obviamente, y que se le dieron de baja las pensiones de un total, de un global de 27.000 pensiones que existían en la provincia de Jujuy. La segunda pregunta que tengo para hacerle es, ¿qué le diría usted a las familias jujeñas, a estas más de 4.700 familias jujeñas que dejaron de cobrar 220.000 pesos cuando se está viendo este bochorno institucional y esta rigurosidad que además el Estado Nacional empezó contra las personas con discapacidad? Y por último, la tercera pregunta, este gobierno tuvo también como bandera el RIGI, ¿no? Que de hecho decían y justificaban que el RIGI iba a ser el salvador de la economía argentina. Bueno, no solamente quiero comentarles que no solamente no hubo ningún proyecto que se adhiera a la provincia de Jujuy, sino que además el sector de la minería no estuvo exento de los despidos, más de 4.000 despidos en la Argentina. Entonces yo quiero preguntarle que dado el decreto 563 de 2025, donde reducen a cero las alícuotas de las retenciones a más de 220 productos mineros, es si ustedes tienen cuál es el impacto fiscal que va a dejar de percibir el Estado Nacional en cuanto a las retenciones, los ingresos de las retenciones, y si no evaluaron no evaluó el gobierno poder ajustar a las empresas o no reducirle las retenciones y darles respuesta a las más de 100.000 familias con personas discapacitadas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra a continuación el diputado Pablo Todero. La diputada Yani. Tengo un... Vamos por la tercera. Taché 3 veces lo mismo. Vamos disculpe, por la diputada. tercera. Bueno, gracias, señor presidente, señor jefe de gabinete, ¿cómo le va? Yo pongo en valor este espacio y agradezco a mi bloque y a ustedes que me otorguen la palabra porque el pueblo quiere saber de qué se trata y nosotros simplemente queremos transmitir lo que nos preguntan y profundizar las respuestas que obtuvimos. En este sentido, 2 cuestiones. Una tiene que ver con nuestro querido yacimiento carbonífero Río Turbio. El 19 de agosto en el Boletín Oficial se publicó la resolución 1181 que daba el mandato a la Secretaría de Energía y de Minería a constituir la sociedad anónima de la carboeléctrica Río Turbio, Sociedad Anónima. Le queremos preguntar, porque usted nos respondió que esto está en proceso, pero si por favor nos puede brindar mayores detalles sobre cómo es ese proceso, cómo se está llevando y los tiempos que esto va a implicar, porque es lo que sobre todo en la cuenca carbonífera queremos saber y en nuestra provincia de Santa Cruz sobre estos plazos y cómo se están llevando adelante. Y a su vez preguntarle si el gobierno de la provincia está siendo parte de este proceso también de transformación de la constitución de la sociedad anónima. Por otro lado, a través de la palabra del interventor que viene acompañando este proceso desde febrero que se dio el decreto 115, nos ha manifestado más de una ocasión que la ATEP no ha aprobado planes de producción o planes de inversión para producción. Entonces, preguntarle si usted tiene registro, por favor, de venta de carbón que esté registrada y de inversores futuros, no que quieran ser parte de esa sociedad anónima. Y la segunda cuestión de pregunta tiene que ver con el turismo, señor jefe de gabinete. En mi provincia es más que importante también, pero también a nivel nacional estamos muy preocupados. Ustedes vio que mes a mes la balanza turística se sigue descalibrando cuando vemos que más argentinos viajan hacia el exterior de los pasajeros que tenemos como turismo receptivo. Y esto, bueno, han sido los números de este último mes de julio, donde realmente se ha aumentado notoriamente y se viene haciendo. Entonces, la pregunta concreta es, le pedimos por favor que evalúen y que nos digan
si tienen herramientas pensadas para favorecer el turismo nacional, que es el que no se está moviendo. Los dólares se están yendo por el turismo hacia el extranjero de los pocos que pueden viajar. Los pesos no circulan porque el desarrollo local de la actividad turística no se está dando. Con solo recorrer la Argentina, los destinos turísticos lo pueden notar. Esto fue muy notorio en las vacaciones de invierno, donde la ocupación hotelera, si bien se fragmentó, se fue dando en distintos tiempos las vacaciones en las distintas provincias, no llegó al 50% de ocupación. No lo decimos nosotros, lo dicen las entidades turísticas que son los que engloban a los prestadores turísticos, que hoy están muy preocupados. El tiempo también es la inversión que hacen los privados para el que está gritando tiempo, que necesita una respuesta y saber si vamos a contar con políticas claras que fomenten la actividad turística en nuestro país. De esto dependen localidades, dependen personas, dependen inversiones, sobre todo porque en estos tiempos se registra casi una pérdida de empleo de 10 trabajadores por día en el ámbito turístico. Entonces, simplemente preguntarle esto, acciones concretas para el turismo, y si usted me permite, señor jefe de gabinete, sé que quizás la inquietud le ha llegado a través de intendentes, de secretarios de turismo, de ministros que lo han hablado con el secretario Daniel Scioli en el Consejo Federal de Turismo. Nosotros hemos acompañado a través de una resolución y consejos deliberantes, legislaturas provinciales, una herramienta muy sencilla que hasta me da vergüenza pedírselo en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. Un nuevo feriado turístico para el mes de octubre, cercano a la fecha del 12 de octubre, donde hay destinos turísticos que puramente ese fin de semana largo desarrollaban con mucho potencial su actividad. Gracias, si me permite, diputada. se lo hago llegar. Gracias, presidente. Pablo Todero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No voy a usar el tiempo en consideraciones que tienen que ver con la crueldad, el manejo oscuro, las coimas del tema de discapacidad. Lo voy a utilizar. Sí, diputada, voy a hablar de la provincia de Neuquén, de su provincia, y sobre el tema de discapacidad. La jueza federal Carolina Pandolfi, una jueza que para quienes la conocemos sabemos claramente que no se va a prestar a ningún tipo de operación política, el día de ayer resolvió hacer lugar a la pretensión cautelar ejercida por el señor Juan Carlos, vamos a decir el apellido, ordenando a la demandada Agencia Nacional de Discapacidad que arbitre los medios necesarios para el inmediato restablecimiento del pago de las prestaciones dinerarias correspondientes al mes del beneficio, tal que resulta del titular actor, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos y ella quede firme. Deber al que conmina bajo apercibimiento de aplicarle las 30. Más de 100 cautelares se presentaron, esta es la primera que tiene resolución en la provincia de Neuquén, así también en la provincia de Formosa, en Mercedes, y va a pasar con cada una de las 110.000 pensiones que bajaron, porque se van a presentar, porque no tienen por qué haberlas bajado. Claramente quedó expuesto en los audios esos de que era una cuestión discrecional de cómo las bajaban, mandando las cartas documentos a cualquier lado, no llegándole a la gente. Pero por otro lado, la pregunta, digo, ¿van a cumplir con estas cautelares? ¿O siguiendo esta lógica del gobierno de crueldad, conocida ya por todos, el gobierno va a apelar y va a estirar la agonía, va a estirar el sufrimiento de estas personas? Nada más. Gracias, diputado Todero. Ernesto Pipi Ali tiene la palabra. Sí, le pide la interrupción al diputado Sí, le Castillo. concedo la interrupción al diputado Castillo. 15 segundos. Señor Se comprometió a 15 segundos. Señor jefe de gabinete de ministros, después de 8 días del escándalo de los audios, ¿usted pone o no pone las manos en el fuego por la Secretaría General Karina Milei? Gracias, Le pido la diputado. respuesta, por favor. Continúe, diputado Ali. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete de ministros. Mire, voy a hablar objetivamente y también subjetivamente. Objetivamente, prácticamente, le voy a hacer un acceso a la información in voce. Aprovecho muchísimo la posibilidad de planteárselo.
porque este escándalo de las coimas de los discapacidad en la Andis, por supuesto que es tan grande y es tan desastroso que hay esquirlas que llegan a las provincias. Yo soy de la provincia de San Luis, señor jefe de gabinete, y en la provincia de San Luis, conjuntamente con otras dos circunscripciones, Tucumán y Cava, supuestamente se capacitaron personas a cambio de cifras monstruosas. Esto lo revela con meridiana claridad el periodista Pablo Varela del diario Perfil el día domingo. Entonces yo lo que le pido a usted encarecidamente es que me conteste, por favor. No sé si la provincia de San Luis suscribió un convenio. Puede ser que Poggi, en su carácter de súbdito de la nación, le haya prestado la provincia de San Luis para que la Andis, haya firmado un convenio de capacitación en Israel para dar una capacitación en San Luis, en Tucumán y en Cava, totalmente inexistente y con unos fondos extraordinarios, más casi 200 millones de pesos. Es una locura, o sea, que lo han firmado el año pasado o este año. Entonces yo lo único que le pido en grado de pregunta, y le vuelvo a reiterar, como haciéndole una solicitud a la información in voce, es que me diga si la Andis contrató una capacitación para la provincia de San Luis, si suscribió un convenio y en su caso, con quién suscribió el convenio, si es con la provincia o si es con un organismo internacional, y cuánto dinero nos salió a los argentinos esa supuesta capacitación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Pipe Ali, y por ser consecuente con el tiempo utilizado, sigue la diputada Varinia Liz Marín. Adelante, diputada. Gracias, presidente, por darme la palabra. Estuve 10 minutos gritando, pidiéndosela en algún momento de la sesión. No, está bien, pero era en un momento de convulsión dentro del recinto. Bueno, le agradezco de todas formas. Al señor jefe de gabinete de ministros voy a tratar de ser muy breve e insistir con la pregunta, que es la número 132. Tiene que ver con el no pago por parte de ANSES de la deuda que mantiene con la provincia de La Pampa por no haber transferido su caja jubilatoria. La respuesta que obtuvimos de su parte es prácticamente una confesión del incumplimiento injustificable de las obligaciones a cargo de la Nación, porque reconoce que están en proceso de revisión los cálculos para ajustar los montos, pero por otra parte se acordó a nivel técnico. Entonces, simplemente, si la provincia cumplió en tiempo y forma con los datos que se pedían, yo quiero saber cuándo se va a cumplir con el pago de la millonaria deuda, que tiene que ver con los déficits de los años 21 a 24, más los adelantos que corresponden a los años 24 y 25, que son más de 100.000 millones. Para la provincia muy importante. 0%, cero ATN hemos tenido, 0 anticipos de las cajas no transferidas, por ende, ya creo que no es un olvido de este gobierno, sino un desprecio hacia las pampeanas y los pampeanos. Por ende, parece que la memoria de este gobierno funciona para cobrar, pero no para pagar. Gracias. Gracias, diputada Marín. Continúa la diputada Victoria Tolosa Paz. Gracias, presidente. Voy a concederle una interrupción a la diputada Propato, breve. Bien cortita, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para insistir en que no me contestó el jefe de gabinete de ministros hasta el momento ninguna respuesta sobre IOSFA. No es que pretendo que me las conteste a mí, pretendo que se las conteste, por favor, a los 600.000 afiliados que dependen de IOSFA. Y también le traslado la invitación que en el día de mañana voy a reunirme con organizaciones suboficiales y oficiales. Si usted quiere incorporarse a la reunión, si quiere que nos incorporemos o si le quiere contestar las preguntas que le formulé ahora. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúe, diputada Tolosa. Gracias. Me está pidiendo interrupción. Si no me resta el tiempo, se lo otorgo. No tengo ningún problema. No le resten el tiempo a la diputada, por favor. Sí. Adelante, diputada Márquez.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Tolosa, que el resto del bloque se la pasa las interrupciones y no nos dejan. Muchas gracias. Pero, señor presidente, dividieron el tiempo en tan poquito que no les alcanza a ninguno. Están triplicando el tiempo y hacen interrupciones todo el tiempo de la interrupción de la interrupción. Entonces, si alguien necesita hablar, pónganse de acuerdo, den más tiempo y que respeten el horario, porque si no estamos todas las veces diciendo llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Por favor, respeten el tiempo. Si no quieren que les estemos hablando y les interrumpamos, respeten el tiempo. Muchas gracias. Gracias, diputada Tolosa. Le pido para la próxima visita del jefe de gabinete a la jefatura de bloque, de todos los bloques, que seamos estrictos con el tiempo para que puedan preguntar y las valoraciones políticas se harán en otra sesión respecto de la ley que estemos tratando. Gracias. Gracias, señor presidente. Para poder cumplir con ese tiempo y no interrumpirnos, sería muy oportuno que el jefe de Gabinete de Ministros pueda tomar nota de las distintas preguntas para poder, en todo caso, dar devoluciones. Le di el tiempo pro pato, pero claramente tuvimos que ayudar a construir parte de las respuestas. Rolandi también podría ayudar bastante en esa asistencia que está haciendo y todo sería, en todo caso, un poquito más ordenado. Para ser clara y concreta, 1, ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad. Los escándalos de Españolo no son escándalos promovidos por ninguna de las voces de estas bancadas. Ustedes tienen un problema, señor jefe de Gabinete de Ministros, y está justamente asociado a todos los funcionarios que han sido parte del bloque o de su partido político, que es La Libertad Avanza, ahora. Entonces, primero, Españolo era de ustedes hasta hace unos poquitos días. Toda la denuncia corre en función de esa voz que circuló a lo largo y lo ancho de la Argentina. La derivación de ese escándalo es la ruptura de la bancada, que hoy lo molestó un poquito, quizás celebro que se haya quedado hasta el final, eso da cuenta de su templanza también en este momento, no se retiró enojado como en el Senado, vamos todos aprendiendo el ejercicio democrático de preguntar y de responder sin faltarnos el respeto. Entonces, el problema de ANDES es un problema que ustedes traen a la Argentina. Las personas con discapacidad ya tenían un problema, ustedes lo agravaron porque generan incertidumbre. ¿Cómo la intervención de ANDIS va a dar respuesta? Primero, al cumplimiento de la ley de emergencia, que si era por ustedes quedaba vetada y en el olvido. Este Parlamento le dio insistencia a la emergencia de discapacidad y espero que usted, como máxima autoridad y responsable del Ejecutivo en términos de las carteras ministeriales que tiene, pueda ser custodio y garante del cumplimiento de esa ley. Segundo, tema fentanilo. ¿Le parece correcto poner en cabeza de Lugones, que todavía no le pudo explicar a la sociedad argentina la crisis sanitaria más grande que tengamos memoria, con 96 víctimas, darle ahora la responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad? Fentanilo. ¿Podrá explicarnos, señor jefe de gabinete, cuántos laboratorios están inscritos en el REMPRE, Registro Nacional de Precursores Químicos? ¿Cuántas inspecciones se hicieron en los 20 meses de gestión de la ANMAT? Lugones todavía no lo pudo venir a contestar a esta casa. Le pregunto, ¿van a seguir despidiendo gente de la ANMAT? ¿Con qué capacidades van a poder darle tranquilidad al pueblo argentino de que no hay hoy en la Argentina laboratorios que estén produciendo medicamentos con tremendas dificultades, como se conoció en el laboratorio HLB Pharma y Ramallo? Tercero, vamos al caso Garraham. Señor jefe de Gabinete de Ministros, ¿van a vetar la ley de emergencia sanitaria del Hospital Garraham? ¿Lo van a decir ahora o va a poner las manos en el fuego por el presidente y lo va a defender hasta la locura de dejar a los niños y niñas sin medicamentos y sin tratamientos oncológicos? Cuarto, ¿por qué se ensañan con el pueblo de Bahía Blanca? No solamente en el veto de la emergencia que puede permitir reconstruir a la ciudad más importante en términos industriales, con el puerto más importante para poder desarrollar Vaca Muerta, sino también preguntarle por qué disfrutan de contestarnos que tienen 600.000 millones de pesos del impuesto al combustible, timbiándolo en bonos y en plazo fijo. Ha duplicado el tiempo. Simplemente, si invirtieran ese dinero en la Ruta 3, en la 33, en la 35, en la Ruta 22, en la 252, en la 259, ayudarían también al entramado productivo de Bahía Blanca en línea con La Pampa, con Río Negro, con Córdoba, con Santa Fe. Esa es la Argentina que ustedes vinieron a prometer cambiar y por eso le pregunto insistentemente que conteste esas 5 preguntas. Para terminar, simple. Ya duplicó, diputada. Como siempre, como en todas las sesiones, siempre duplica. Es muy fácil. Parece la pena y no
la diputada. ¿Le Terminó parece? el tiempo, Tiene que gracias. terminar porque fui muy Mándela- respetuosa, hasta pero es concedí que- interrupciones. Pero ya igual ocupó ¿Le su parece- tiempo, aunque conceda le de parece- interrupciones. Es una última. Muchas gracias. Es No, no es una la última. última. ¿Le Pregunte parece- y termine. Última. No tiene nada que decir de que el principal aportante del diputado hoy, Esper, en la provincia de Buenos Aires, sea una persona que tiene pedido de extradición, Fred Machado, principal aportante Gracias, de diputada. campaña de Esper en el 2019. Esas son las 6 Gracias, preguntas que diputada. espero con mucha Tiene la palabra ansiedad la respuesta. a Gracias. continuación la diputada Mónica Litza. Y les pido, sean racionales en el uso del tiempo. Una vez más. Perdón, Valdés y después Litza. Perdón, Félix. Vamos, Valdés. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, Guillermo Franco, hemos sido compañeros de trabajo, un trabajo digno. Y en esa relación profesional y humana quiero primero mostrarle que ha salido la sentencia de una acusación que me hizo Españolo y Stornelli por mi acompañamiento a la ley de emergencia de discapacidad que presentó el diputado Daniel Arroyo, que orgullosamente nosotros la cofirmamos, y ante lo cual salió Españolo y acá la amplificó la diputada Orozco. Quiero decirle que la jueza Servini de Cubría y el fiscal Tayano han desestimado absolutamente esta denuncia sin siquiera citarme a declarar, porque era toda una barbaridad. En primer lugar, quería rendir cuentas con esto entre mis pares y ante el jefe de gabinete de ministros. Segundo, le quiero plantear, usted es el jefe de gabinete de ministros, le quiero decir que la Agencia Nacional de Discapacidad, políticas que fueron creadas por Carlos Menem en el año 1997, la mejor ley, la 24.901, que es donde se fijan las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, puso en cabeza de la jefatura de gabinete de ministros, porque era todo un debate de que las personas con discapacidad no son personas enfermas, son personas con discapacidad. Y hasta que usted asume la jefatura de gabinete, dependía de la jefatura de gabinete de ministros. Ante la pésima experiencia de haberlas pasado a salud, yo le pido, señor jefe de gabinete de ministros, que retome la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es una mirada más política y no es una mirada de salud, y entonces le podemos restaurar los derechos que le confiere la famosa ley que estoy hablando, la 24.901, y los derechos que le confiere la Constitución Nacional Argentina al hacer propia los tratados internacionales que tienen rango constitucional de las personas con discapacidad. Respecto de las pensiones, quiero decir que lo escuché decir a usted, señor jefe de gabinete de ministros, que ha habido una exorbitancia, un crecimiento exorbitante de las pensiones. Mire, yo le traje esto porque le quiero decir que hay actualmente 1.200.000 pensiones, ¿no? 1.200.000 pensiones, y le quiero decir que de acuerdo a un censo que hizo Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta de la Nación, da que la Argentina tiene 5.200.000 personas con discapacidad. 5.200.000 personas que tendrían acceso al certificado único de discapacidad, al famoso CUT. 5 millones, de los cuales tenemos solo 1.200.000 personas que tienen pensiones. Vamos terminando, Entonces, por favor. Quiero decir que no es una exorbitancia, es la verdad que la Argentina tiene el 12% de su población con discapacidad. Entonces, el pedido que le hago, y pido un minuto, señor. Por favor, diputado, ya duplicó el tiempo. Haga la pregunta y terminamos. Bueno, Ley pareja no es rigurosa, diputado. Acaba de salir un audio donde reconoce Españolo que fue el ministro de Modernización, Sturzenegger, quien le
exigía que volteen las pensiones sin revisación médica. En aras de eso, le pido que revisen todo y que los pensionados sigan cobrando hasta tanto exista la auditoría médica para darla de baja. Nada más, señor presidente. Gracias. Mónica Litz, adelante. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, muchas gracias. Seguramente habrá escuchado, señor jefe de gabinete, que estuvo circulando últimamente una famosa doctrina vialidad en la que se supone que los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, deben conocer todos los actos de gobierno. Bueno, yo le quiero contar, por si usted no lo sabe, que su gobierno le está debiendo a la ciudad de Avellaneda, ciudad en la cual nací y en la que vivo. Soy diputada por la provincia de Buenos Aires, nacida orgullosamente en Avellaneda. 2 inmuebles que el municipio de Avellaneda, que los vecinos y vecinas de Avellaneda donaron al Gobierno Nacional en el marco del programa Procrear. Como se sabe y es público conocimiento, el Gobierno Nacional decidió disolver el programa Procrear. Evidentemente conocemos que no hay una impronta respecto de una política de vivienda ni tampoco de obra pública. Y obviamente el que dona, el donante, cuando lo hace con un cargo y por incumplimiento del que hace, el que recibe la donación, esto se debe revertir. Nosotros le pedimos como vecinos de Avellaneda la devolución de esos inmuebles y se lo preguntamos en el mes de marzo en una pregunta bajo el número 1564 en la cual usted evade contestar qué va a pasar con eso y se remite al decreto de disolución del programa Procrear, el decreto 902, donde dice en una parte de su artículo primero que el Ministerio de Economía realizará todos los actos necesarios para proceder a la liquidación. Eso no ocurrió, le digo por si usted no sabe, se lo estoy contando. Nunca nos devolvieron a los vecinos de Avellaneda esos inmuebles. 2 inmuebles, uno de ellos cito en la avenida Belgrano 678, está construido hasta el piso